QuickBooks Online. Balance general de 2025, informe de análisis vertical. Prepárese y tome un café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con QuickBooks Online. 2025 aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de QuickBooks Online para conducir el archivo de la empresa de muestra gratuita disponible para todos, buscando el resultado que tiene Intuit.com y la URL, porque Intuit es el propietario de QuickBooks. Vamos a seguir adelante y elegir la versión de Estados Unidos del software, verificar que no somos un robot, o de lo contrario no nos dejarán entrar por la puerta. Y queremos que entre por la puerta. Queremos trabajar con el archivo de práctica aquí, así que vamos a seguir adelante y dejar a nuestros amigos robots en el frío, solo para que podamos entrar aquí y practicar nuestro archivo de empresa de muestra de QuickBooks, los servicios de diseño y paisajismo de Craig. Vamos a abrir los informes. Como lo hacemos cada vez que los informes que están en el lado izquierdo, estamos en la pestaña estándar debajo de los favoritos. Haga clic derecho en ese balance para abrir un enlace en una nueva pestaña, o haga clic derecho en la P.L., las ganancias y pérdidas, a veces llamadas estado de resultados. Para abrir el enlace en la nueva pestaña, vayamos a la pestaña central, cerremos el Hand Boogie. Haga el cambio de rango, como es nuestro marco de tiempo personalizado o 10.124, pestaña, 1231. 2522, año. Quiero verlo en años y ejecutarlo. Y luego vamos a 2025 o al estado de resultados. A la pestaña de la derecha, cerramos la hamburguesa, y luego cambiamos el rango de O101 a 4. Pestaña 1231, a 5. Quiero ver esto en años y ejecutarlo para actualizarlo. Recordando que QuickBooks podría estar actualmente llenando la información de 2024 a 2025, por lo que siempre que esté viendo esto, desea elegir el marco de tiempo que tiene los datos actuales. A medida que practiquemos la generación de nuestros informes, los usaremos como nuestros informes de referencia, abriendo otro informe para el balance general para practicar la personalización para hacer lo que yo llamaría un tipo de informe de análisis vertical. Vayamos a la primera pestaña para hacer eso, y volvamos a los informes de nuevo, y vamos a abrir otro balance, recordando que a veces QuickBooks creará múltiples balances, como vimos antes, como el balance general comparativo, que básicamente se puede generar a través de la personalización. Queremos aprender cómo hacer la personalización de un análisis vertical que también es muy común, posiblemente más común. Sin embargo, en los informes de rendimiento, como el estado de resultados o las pérdidas y ganancias de P&L que el balance general, pero también se puede usar en el balance general. Vamos a verlo. Mira cómo se ve. Parece. Con el botón derecho, haga clic en él en ese balance. Abre un enlace en una pestaña nueva. Vayamos a este balance de la derecha. Creo que la mayoría de los datos actuales todavía están en el año de 2024, así que ese será el año con el que elijo trabajar. Cerremos el boogie de manos. Cambiemos el rango. 10.124, pestaña, 1230, 124, pestaña. Y luego lo voy a mantener en totales para este informe y lo voy a ejecutar ahora en presentaciones anteriores. Pensamos en informes de tipo comparativo, que, bajo la vista clásica, se encuentra aquí, y tenemos este tipo de comparación. Y también vimos que podemos hacer una comparación de periodo a periodo usando esta funcionalidad. Aquí también vimos, al hacer la comparación, este cambio porcentual. Esto es lo que podríamos llamar un análisis horizontal, porque estamos comparando horizontalmente a través de una fila de un periodo a otro. Ahora vamos a hacer lo que podríamos considerar como un tipo de sistema de análisis vertical, en cuyo caso quiero ver los porcentajes, pero no comparando el cambio de un periodo de tiempo a otro, sino comparando los elementos dentro de una columna que suman el total de esa columna. Por lo tanto, vamos a elegir el porcentaje de la columna. ¿Dónde está el 4? ¿Dónde están los 4? Por lo tanto lo veo. Veo a los 4. Por lo tanto, vamos a hacer un porcentaje de una columna. Muy bien. Voy a hacer clic fuera de eso y ejecutarlo. Ahora, fíjate, si estaba en una vista moderna, cambia a la vista moderna. ¿Dónde se encuentra? Va a estar en los elementos comparativos. Y luego, si voy a los cálculos, está debajo de este porcentaje de columnas, para que lo sepan. Y luego podríamos actualizarlo aquí, y así es como se ve ahora. Así que no sabemos qué punto de vista van a establecer. Practicaremos ambos a medida que avancemos. Así que voy a volver a la vista clásica aquí, y ahí está nuestro tipo de situación básica y clásica de análisis vertical. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo aquí en un análisis vertical? Vamos a hacer un poco de análisis del análisis vertical. Y es que estamos comparando todo con el total recordando que para el balance no tenemos un rendimiento.
Tipo de informe. Nuestro objetivo para nuestra contabilidad es generar ingresos en el balance. ¿Qué tenemos en el total? Tenemos activos totales iguales, pasivos totales y patrimonio. Por lo tanto, tendría sentido, desde el punto de vista del análisis vertical, comparar cada partida de los activos con los activos totales, que son equivalentes a los pasivos y al patrimonio. Si sacamos la calculadora confiable para ver cómo se ve, podríamos decir que la cuenta corriente, por ejemplo, o podríamos decir que el total de las cuentas bancarias sale como 264,2.32 dividido por el total de activos totales, que es algo así como el resultado final, ¿verdad? 2.309,5.96, y eso nos va a dar alrededor del 11.44%, lo que significa que la cuenta corriente representa alrededor del 11.44%, el 11% de nuestros activos totales. ¿Por qué podría ser útil? Bueno, en el lado del balance, es posible que queramos comparar con periodos anteriores u otras empresas. Si comparo mi negocio de paisajismo con, por ejemplo, el punto de referencia o el negocio de paisajismo más grande y mejor, es posible que tengan más ingresos. Es posible que tengan más dinero en efectivo que nosotros. Puede que tengan más de todo que nosotros, ¿verdad? Simplemente son baratos, solo que tienen números más grandes. Entonces, ¿cómo podemos hacer la comparación? ¿Cómo podemos comparar? ¿Cómo podemos tratar de copiar lo que están haciendo para que podamos ver que si somos al menos tan eficientes como ellos con los activos que estamos usando, podríamos decir, bueno, mira, ¿cuánto efectivo guardan en comparación con sus activos totales? Podríamos decir, por ejemplo, cuánta propiedad, planta y equipo que tienen en comparación con sus activos totales, por ejemplo. Así que aquí está el P, P y L, el camión que tenemos el 13,496, dividido por el total 23,09,5.96 que nos da alrededor del 58%, señalando que algunas industrias van a tener mucho más, ya sabes, plantas y equipos de propiedad, por ejemplo, en comparación con otros tipos de negocios. Entonces, por ejemplo, si solo somos un youtuber, solo estamos haciendo el trabajo por encargo y todo eso, entonces probablemente no nos aferremos a muchas plantas y equipos de propiedad. Tenemos el micrófono, tenemos, ya sabes, nuestra computadora. Seguro que tenemos algunas cosas allí, pero en su mayor parte, no necesitamos mucho. Y esa nota significa que no hay una gran barrera de entrada y, por lo tanto, vas a tener más competencia. Por lo general, esa es la forma en que funciona básicamente, mientras que otras industrias, como la fabricación o la agricultura, o algo así, van a tomar o la construcción, que van a requerir una gran inversión inicial para obtener la tierra, para obtener el equipo, y así sucesivamente. Y, por lo tanto, va a haber una lucha constante, no solo para tener muchos activos para tratar de generar sus activos, sino para tener los activos líquidos para pagar las facturas actuales, lo que significa que va a ser muy posible que tengamos un activo neto bastante alto, activos menos pasivos, pero aún así posiblemente no sea mucho efectivo, porque todos los activos que tenemos, todo el efectivo, está invertido en propiedades, planta y equipo. Sin embargo, en el lado positivo, con estas grandes empresas intensivas en inversión de capital, no vas a tener tanta competencia, porque hay una enorme barrera de entrada, no impuesta por el gobierno per se, aunque también la tienes, y puede haber un tipo de colusión del gobierno. Se podría ver a las grandes empresas en connivencia con el gobierno para hacer cosas que parecen ser contrarias a los intereses de la empresa, cuando en realidad están alineadas con los intereses de la empresa. ¿Por qué? Porque aunque les cueste más, es una gran barrera de entrada para todos los demás, ¿verdad? Pero esa es la idea. Así que esa va a ser una especie de compensación. Y podríamos mirar a una industria en particular y ver los pros y los contras, y tratar de comparar sobre una base porcentual. De manera similar con los pasivos, podemos comparar nuestros pasivos con los pasivos totales y el patrimonio. Así que esto entra en una especie de análisis de ratios cuando pensamos en el balance. Por ejemplo, podríamos tomar nuestros pasivos a largo plazo, que son nuestros préstamos, y decir que tenemos 25.0000 allí, divididos por los pasivos totales y el capital, que es igual a los activos divididos por el 2309,5,96, y tenemos la parte a largo plazo del préstamo. Esperar, se trata de pasivos totales. ¿Lo hice bien? ¿20? Sí. Los pasivos totales a largo plazo son mayores que nuestros pasivos totales y el patrimonio, lo cual es interesante. También podríamos comparar el patrimonio total, que en realidad es un número negativo aquí, ¿verdad? Así que ahora tenemos un número negativo en la equidad. Así que
Voy a entrar en una especie de análisis de ratios, pero recuerde que los pasivos y el patrimonio representan cómo estamos financiando los activos. ¿Dónde? ¿De dónde vienen los activos que tenemos? ¿Cómo se están financiando? O nosotros, el propietario, estamos invirtiendo dinero en la empresa que luego usamos para comprar los activos con el fin de ayudar a generar ingresos, o pedimos un préstamo para obtener esa inversión inicial, y, a medida que la empresa avanza, esperamos generar ingresos, y los ingresos serán ganancias retenidas, incorporando las ganancias retenidas, lo que nos ayuda a financiar el negocio. Ahora, obviamente, no hay ganancias retenidas en este momento, porque los únicos datos en el sistema actual son para 2024, por lo tanto, tenemos una cantidad limitada de ingresos netos y una cantidad negativa para el saldo inicial. Así que no hemos recuperado el monto de la inversión inicial que básicamente hicieron. Sería más o menos la idea aquí, pero esa es la idea general. Ahora, solo una comparación rápida. Echaremos un vistazo a la cuenta de resultados más adelante, pero vamos a hacer una comparación rápida de la cuenta de resultados. Si tuvieras que hacer un análisis vertical con el estado de resultados, seleccionando el menú desplegable, por ejemplo, normalmente harías una comparación con la partida de ingresos, no con la partida inferior, y eso es un poco confuso, pero recuerda que los ingresos es lo que estamos tratando de hacer aquí. Así que estamos tratando de generar ingresos. Entonces, lo que quiero hacer en el estado de resultados es comparar todo lo que tenemos, los gastos que consumimos, así como las diferentes categorías de ingresos, con los ingresos totales, que es el objetivo o meta del negocio. Por lo tanto, el análisis vertical en el estado de resultados suele ser para un porcentaje de los ingresos. Y así, fíjate que tienes algunas opciones diferentes en el estado de resultados. Tenemos dos periodos aquí, y luego el total. Pero si solo miramos el total aquí, en el lado de los ingresos, se puede ver que los ingresos totales son del 100%, lo que significa que solo estamos comparando las partidas de ingresos de cada línea, y luego en los gastos, se comparan con los ingresos totales en la parte superior, mientras que en el balance general, estamos comparando con los pasivos totales y el patrimonio, lo cual tiene sentido desde el punto de vista de los activos. También puedes comparar esto, por ejemplo, si tienes experiencia en finanzas, te ocupas de inversiones y estás tratando de comparar cómo invertir. Podrías tratar de copiar, digamos, el mismo porcentaje de inversión de un inversionista famoso como Warren Buffett o algo así, y decir cuánto de su dinero está en acciones versus bonos, y luego dividirlo aún más, posiblemente en regiones del mundo y así sucesivamente, en cuyo caso no puedes. ¿Cómo podrías copiar a alguien como Warren Buffett en su estrategia de inversión? No tienes la misma cantidad de dinero. No puedo poner la misma cantidad de dólares, pero podría tratar de pensar en las asignaciones porcentuales. Y piensen si puedo hacer un tipo similar de asignación porcentual en acciones frente a bonos, frente a cualquier ubicación y así sucesivamente. Empresas individuales, posiblemente esa va a ser la idea general aquí. Ahora, una vez más, los encabezados de la parte superior podrían no ser exactamente correctos, porque podría querer llamar a esto algo más que un simple balance. Tal vez quiera llamarlo un balance de análisis vertical, o algo así. Tal vez no quiero que la fecha esté bien aquí. Tal vez quiera que los números negativos tengan corchetes alrededor. A lo mejor quiero quitar los centavos. Tal vez no quiero que esta información esté en la parte inferior. Así que luego podríamos personalizar esto. Si vamos a la vista personalizar y a la vista clásica, tenemos esta división superior por 1000 no, pero podría quitar los centavos. Podría ser números negativos entre paréntesis y rojos, que es lo que comúnmente hago como personalización general. No tenemos muchas otras personalizaciones, como fuentes o diferentes colores, que, de nuevo, podríamos obtener si lo exportamos a Excel, para hacer un poco más de personalización. Y eso podría permitirte destacar haciendo cosas que otras personas no están haciendo bien. Y luego podríamos ir a los encabezados y pies de página y decir, podríamos agregar nuestro logotipo si quisiéramos el nombre de la empresa, el título del informe, tal vez queramos un análisis vertical del balance, que probablemente escribiré mal, análisis vertical. Sí, eso es un análisis vertical horrible. Por llorar en voz alta. ¿Qué es el inglés? ¿Tu segundo idioma? Está bien, retrocede, hombre. No hace falta que escribas más. ¿Lo tienes? Ese es el corrector ortográfico. Está en todas partes. Periodo de informe. Así que podemos eliminar posiblemente. Bueno, mantendré el periodo del informe, la fecha emparejada y la hora preparada en el pie de página. Quita eso. Auge. Y ahora tenemos un poco más limpio. Tal vez para informes externos.
Ahí están nuestros números negativos. Por cierto, no hay nada en el pie de página, si quieres. Vean eso en la visión moderna. ¿Dónde estaría ubicado eso? Cambiémoslo a la vista moderna. Y vimos nuestra información de comparación aquí, y el porcentaje desplegable de la columna. Y luego en las opciones generales, tenemos las cantidades redondas hasta la más cercana. Eso es lo que hay que quitar los centavos, los números negativos entre paréntesis y en rojo. Y luego tenemos que hacer encabezado y pie de página. Tenemos informe. El periodo está allí. El nombre de la empresa está allí. Y luego, en el pie de página, me deshice de la fecha preparada y la hora preparada para el pie de página de abajo. Y esos son los dos puntos de vista que se practican actualmente. Volvamos a la vista clásica. Esa va a ser la idea general. Ahora, una vez que tenga eso, si desea que esto sea parte de su stock o procedimiento estándar para los informes de fin de mes, que luego pone en un paquete y le da a un cliente, puede personalizar el informe o, lo siento, guardar la personalización del informe. Tal vez agregue un grupo para los informes de fin de mes, o algo así, o informes externos, agregándolo como el grupo. Y luego obtuve el análisis vertical del balance. Guárdalo. Y luego, cuando vuelvo a los informes, puedo ir a los informes de abajo, personalizarlos, y ahora tengo mi análisis vertical del balance. Todo lo que debería tener que hacer es cambiar el rango de fechas y, con suerte, el formato se implementará correctamente. Así que volvamos al balance. Observe la cantidad de configuraciones de informes diferentes que podríamos tener, incluso cuando solo pensamos en los principales informes de estados financieros, de los cuales solo hemos mirado el balance general, pero también tenemos el estado de resultados. Ahora tenemos informes comparativos que comparan varios periodos, como más de 2, como meses, años, etc. Luego tenemos informes comparativos con solo 2 periodos, que luego podemos tomar la diferencia y el análisis horizontal de la diferencia porcentual, el aumento o la disminución porcentual durante un periodo, que podemos comparar un mes con otro mes, el mes actual, como diciembre con el mes anterior. Diciembre, de un trimestre a otro trimestre, el trimestre actual, como el cuarto trimestre al cuarto trimestre anterior, por ejemplo. Y ahora tenemos el análisis vertical, donde básicamente podemos hacer un análisis porcentual en vertical, comparando con el total. Y también podrías hacerlo durante varios periodos. Así que tal vez quería hacerlo por 2 periodos. Ahora, en lugar de usar este método de mirar el periodo anterior, esto es lo que haríamos. Si quisiera tomar la diferencia de los 2 periodos, si quisiera tomar un análisis vertical de 2 periodos, entonces puedo hacerlo de esta manera, ¿verdad? Puedo cambiar esto a 2024 para decir 2025 y luego cambiar esto a años y ejecutarlo. Y ahora tengo el periodo actual y el análisis vertical para él, y para 2024 y luego para 2025 y luego el análisis vertical para él. Y, por supuesto, podríamos hacer más de 2 periodos. Podíamos hacerlo mensualmente y ejecutarlo. Y ahora tenemos el análisis vertical aplicado a cada mes. No hay actividad en esta declaración en particular, pero ahí están, y puede obtener informes bastante complejos. Entonces, algunas de las preguntas surgirán entonces. Por ejemplo, podría decir, si le doy estos informes a otra persona, quiero un balance simplificado, como un resumen del balance, o simplemente les doy el balance estándar y luego, si les doy un balance, ¿qué tal si le agrego el análisis vertical? Debería darles un resumen del balance general y luego un balance general estándar y luego agregar el análisis vertical, que en realidad es solo agregar otra columna. ¿O debería simplemente darles el balance con el análisis vertical, que tiene un aspecto más complejo, pero les da más información? ¿O simplemente podría darles uno que tenga un balance general comparativo el año pasado con el de este año, ambos con un análisis vertical, ¿verdad? Lo que significa que obtienes un informe de aspecto más feo, porque tiene más detalles, pero tiene más detalles. Entonces, estas son preguntas que puede plantear. ¿Cuántos datos son demasiado redundantes? ¿Qué tan simplificado es un informe que deseas? Para que puedas tener una presentación, por ejemplo, posiblemente dando las cosas de la manera más fácil posible, lo más limpio posible, con la esperanza de atraer a la gente, para que luego puedas profundizar en más datos. Estas son cosas que debes tener en cuenta mientras intentas armar tu presentación o paquete que vas a dar a un cliente, recordando que los clientes usualmente, a menudo, no son contadores, y por lo tanto,
Vas a tratar de darles la información de la manera que creas que es más útil para ellos, para tratar de comunicarse. Lo que crees que necesitas comunicar y darles la confianza de que vas a estar allí al menos cuando te necesiten, que suele ser al final del año, para la preparación de impuestos, la presentación de informes externos, el trabajo con la empresa de CPA, etc., o la elaboración de los impuestos tú mismo, o lo que sea que vaya a suceder en ese momento. Así que,